Hola, ¿cómo están? Buenos días a mis queridos alumnos del sexto básico del Colegio Los Leones. Les saluda su profesora Claudia Lermanda, profesora del lenguaje, y hoy vamos a hacer un análisis y síntesis de los conceptos conocidos en la primera unidad del cuento. Para ello vamos a ver un PowerPoint donde vamos a ir viendo los distintos conceptos y también vamos a ver un video sobre el cuento La Bella y la Bestia para luego aplicar los conceptos en el cuento Isto. Bien, niños, en la primera unidad nosotros vimos algunos conceptos que son comunes entre los textos narrativos literarios. Por ejemplo, los personajes, el ambiente, la secuencia narrativa y tipos de narrador. Sin embargo, todos estos conceptos que son comunes, como les decía, los vamos a aplicar al análisis de un cuento. Este cuento que he escogido para hoy es el cuento de La Bella y la Bestia. Juega Cars presenta La Bella y la Bestia. Había una vez, una fría noche de tormenta, una mendiga golpeó las puertas de un castillo y le rogó refugio al príncipe a cambio de una rosa. Pero el soberbio príncipe le negó asilo. «No te dejes engañar por las apariencias», le advirtió la mujer, y se transformó en una hermosa hechicera. Y para darle una lección, lo convirtió en una horrible bestia. Luego hechizó a los habitantes del castillo, que se volvieron objetos encantados. Para romper el hechizo, el príncipe tendría que amar y ser amado antes de que cayera el último pétalo de la rosa. En un pequeño pueblo, no muy lejos del castillo de la bestia, vivía una hermosa joven llamada Bella. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, a Bella le apasionaba leer. Sus historias preferidas eran las de aventuras que sucedían en tierras lejanas. Bella disfrutaba poniéndose en el lugar de los personajes del relato y viajaba con su imaginación por los remotos sitios que las páginas describían. En el pueblo también vivía un bravucón muy pretencioso llamado Gastón. Era cazador y sus músculos eran tan grandes como pequeño era su cerebro. Gastón tenía mucho éxito con las jovencitas de la aldea, con todas, menos con la única que le interesaba, Bella. Aunque no tenían cosas en común, Gastón se había encaprichado con Bella, como si fuera una presa difícil, y Bella lo eludía con educación. El padre de Bella, Maurice, era un buen hombre, aunque algo excéntrico. Siempre estaba ocupado creando artefactos. Bella se acercó a su taller y lo encontró muy atareado con un nuevo invento para cortar leña. «Ganarás el primer premio en la feria mañana», lo animó Bella cariñosamente. La feria era la oportunidad que Maurice había estado esperando para mostrar sus nuevas invenciones. Maurice se despidió de Bella y sobre su caballo, Philippe, partió hacia la feria, pero pronto se encontró perdido en el oscuro y denso bosque. El pobre no hallaba el camino y ya era muy tarde. De las siniestras ramas salieron decenas de murciélagos. Maurice se asustó. Unos ojos amarillos brillaron en la oscuridad a su alrededor. ¡Eran lobos! Aterrado, el caballo se encabritó, arrojando a Maurice al suelo, y salió del bosque al galope. Maurice no tuvo más remedio que correr para alejarse de los lobos que lo perseguían hambrientos. De repente se topó con un muro y una inmensa reja de hierro. Era la entrada de un castillo. Aunque el aspecto del lugar era aterrador y lúgubre, Maurice decidió entrar. Los lobos lo tenían acorralado. Al entrar, Maurice casi se desmaya del susto. Unos objetos le hablaban. Un reloj de repisa llamado Dindón y Lumière, un candelabro, le dieron la bienvenida. Amistosamente lo invitaron a sentarse junto al fuego. Eran extraños, pero muy amables.
A pesar de la sorpresa inicial, Maurice comenzaba a relajarse cuando una horrible bestia entró en la habitación. ¡Un extraño!, gritó con furia la bestia. Maurice comenzó a temblar. La bestia estaba furiosa porque un intruso había osado entrar en su castillo. Las filosas garras atraparon al inventor y lo arrastraron hasta un frío calabozo. En el castillo. Mientras tanto, en la aldea, Gastón había ido a visitar a Bella para proponerle matrimonio. Bella no quería casarse con ese grandote engreído por nada del mundo. Cuando le dijo que no, Gastón partió lleno de ira. En ese momento llegó el caballo solo, sin Maurice. «Philippe, ¿dónde está papá? Llévame con él», exclamó Bella angustiada. Sin perder un minuto, Bella montó sobre Philippe y marchó hacia el tenebroso bosque. Cabalgó a través de la niebla hasta que distinguió unas torres en la oscuridad. Valientemente entró en el castillo y buscó a su padre, hasta que al fin lo halló encerrado en el calabozo. Amiguitos, antes de continuar, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarán mucho para que el maravilloso mundo de Cars siga creciendo. Y ahora continuamos con nuestra historia del día de hoy. «Oh, padre, ¿qué ha sucedido?», le preguntó apenada Bella, mientras intentaba abrazarlo a través de los barrotes. Justo cuando Maurice estaba por responderle, una voz tronó desde la oscuridad. «¡Así que otro intruso! Yo soy el amo de este castillo», rugió la bestia. Bella no podía ver entre las sombras, pero esa voz era atemorizante y se adivinaba una silueta enorme y aterradora en la oscuridad. «¡Es mi prisionero! Suéltalo, está delicado», dijo la joven. A pesar del susto, Bella miró a su padre, anciano y tembloroso, y tomó coraje. «Yo me quedaré en su lugar», rogó Bella. La bestia se puso a la luz y Bella empalideció, pero estaba decidida. Su padre era lo único que tenía en el mundo y ella haría cualquier cosa por él. La bestia le tomó la palabra. Bella había prometido que se quedaría en el castillo para siempre, así que liberó a Maurice. Mientras arrastraba al anciano fuera del castillo, la bestia le dijo a Bella: «No te quedarás en el calabozo. Dentro del castillo puedes ir donde quieras, excepto al ala oeste, y cenarás conmigo». Maurice, desesperado, corrió por el bosque. Cuando llegó al pueblo, le contó a todos sobre la horrible bestia que había capturado a Bella. Los pobladores se burlaron de él, creían que estaba loco. Gastón, que lo había escuchado, tuvo una siniestra idea. Si su plan daba resultado, Bella se rendiría a sus pies. En el comedor del castillo, la bestia esperaba a Bella para cenar. Lumière le sugirió que quizás ella podría romper el hechizo. Claro que para eso, ambos debían enamorarse. «Ella siempre me verá como un monstruo», susurró la bestia entre gruñidos. Pero en el fondo del corazón de todos los habitantes del castillo, una luz de esperanza brillaba tenuemente. Estaban felices con la presencia de la nueva huésped. Aunque sentía cierto temor por la bestia, Bella, desbordante de curiosidad, se escabulló por los pasillos hasta el sector prohibido del castillo, el ala oeste. La joven entró en la fría sala y se sorprendió al ver una rosa flotando dentro de una campana de cristal. Era la rosa mágica que le había dado la hechicera a la bestia, y le quedaban pocos pétalos. De repente, apareció la bestia y se enfureció con Bella por haberle desobedecido. Lleno de ira y dolor, le echó de la sala. Bella echó a correr asustada y salió del castillo. Dispuesta a huir, montó a Philippe y se adentró en el bosque. De pronto se vio rodeada por una manada de lobos. El caballo se encabritó y Bella cayó sobre el frío suelo a merced de los animales. Cuando todo parecía perdido para Bella, apareció la bestia. Con fuertes manotazos y un rugido feroz, la bestia se enfrentó a los lobos.
Aunque al principio las fieras intentaron atacarlo, logró ahuyentarlas. Así salvó a Bella. Buenos modales. Cuando regresaron al castillo, Bella se sentía algo culpable porque la bestia había resultado lastimada. Con esmero, la joven limpió sus heridas. Mientras se dejaba curar, él ya no parecía tan amenazante. Más bien se lo veía indefenso y hasta tierno. Los días siguientes, Bella siguió acercándose a la bestia. Se sentía bien junto a él. A medida que disfrutaban más tiempo juntos, Bella se daba cuenta de que él, en el fondo, era bueno y dulce, y él cada vez se sentía más cómodo y confiado con ella. Una noche, los dos se vistieron con sus mejores galas y cenaron felices. Bella estaba preciosa, y la bestia hasta recordó sus buenos modales. Más tarde, la bestia y Bella compartieron un maravilloso baile. Giraron y giraron por el salón, mientras los objetos encantados los miraban sin ocultar su alegría. La bestia le preguntó a Bella si era feliz, y ella le dijo con sinceridad que sí. «Solo quisiera ver a mi padre», agregó, y la añoranza se reflejó en sus grandes ojos. Entonces la bestia le ofreció a Bella un espejo mágico. Ella deseó ver a su padre, y Maurice apareció en el espejo. Estaba perdido, desorientado y desesperado vagando por el bosque. Bella se angustió. «Ve con él, llévate el espejo para que puedas recordarme», le dijo la bestia con tristeza. La rosa estaba a punto de marchitarse, y con ella la ilusión de la bestia y de todos los objetos encantados. Pero él la amaba, y la felicidad de Bella era más importante que cualquier cosa. Bella partió hacia el pueblo. En el camino encontró a Maurice y lo llevó a casa. La joven lo tranquilizó y le habló de las virtudes de la bestia, pero entonces apareció Gastón, acompañado de una multitud exaltada y furiosa. «Llevaremos a tu padre al manicomio. Dice que ha visto una bestia», expresó el cazador. Bella debía probarles a todos que su padre no estaba loco, sabía cómo hacerlo. Sacó el espejo mágico y les mostró a la bestia. Sin perder tiempo, Gastón encerró a Bella y a Maurice. Luego presentó ante los aldeanos el espejo donde se reflejaba la bestia y los convenció de su peligrosidad. Seguido por una furiosa multitud cargada de palos y antorchas, Gastón partió hacia el castillo en medio de la noche. Los habitantes del castillo no esperaron sentados. Cuando los aldeanos entraron, fueron atacados por un ejército de platos, objetos y muebles. Pero Gastón se escurrió por los pasillos hasta que encontró a la bestia. Lo sorprendió y lo atacó por la espalda. Afortunadamente, en el pueblo, Bella y su padre habían logrado escapar del sótano y corrieron hacia el castillo. Cuando llegaron, la bestia y Gastón estaban luchando sobre el tejado. «Suéltame», rogó Gastón. La bestia sintió pena y dejó libre al malvado. Bella abrazó a la bestia, pero Gastón aprovechó la distracción y volvió a atacarlo por la espalda. La bestia rugió de dolor y furia. Gastón trastabilló, tropezó con un borde del tejado y cayó al vacío. Su cobardía y su soberbia habían acabado con él para siempre. La bestia cayó, agonizaba. Bella lo tomó amorosamente en sus brazos. «Regresaste. Al menos pude verte por última vez», susurró la bestia. Bella lloraba. A pasos de allí, en el ala oeste, el último pétalo de la rosa estaba por caer. «No, por favor, no me dejes. Te amo», le dijo Bella. Palabras de amor. Las palabras de Bella produjeron algo increíble y mágico. La bestia comenzó a flotar en el aire rodeado de luz. Su cuerpo iluminado giró lentamente y se transformó en un hombre otra vez. «Bella, soy yo», le dijo el joven príncipe. Bella estaba asombrada y emocionada, sobre todo al reconocer en la mirada del joven a su amada bestia. Entonces, los dos vieron sorprendidos cómo todos los objetos del castillo se transformaban en humanos otra vez. El hechizo se había roto.
Bella y el príncipe bailaron nuevamente en la sala, que esta vez parecía iluminada por una nueva claridad. Todos los habitantes del castillo, ahora humanos, y Maurice los observaban emocionados. Al fin vivirían felices para siempre. Bien, espero que te haya gustado el cuento, ¿cierto? Es un cuento bastante bonito que refleja la sociedad de la época en Francia. Si nos fijamos en algunos elementos del ambiente, podemos darnos cuenta de eso. Pero vamos a comenzar por la clasificación de los personajes. Los personajes de una historia son los que le dan vida a una historia, ¿verdad? Son los que ejecutan las acciones, por definición. Ahora vamos a ver qué tipos de personajes se presentaron en la historia de La Bella y la Bestia. Y para ello vamos a recordar los tipos de personajes. Tengo el personaje principal, que por lo general se clasifica el protagonista y antagonista. Tengo el personaje secundario, que son todos los otros personajes que son importantes para el desarrollo de la historia, pero que no cambian la historia en sí, sino que ayudan al personaje protagonista y al antagonista a desarrollar todas las acciones que los llevan desde el inicio al desenlace de la historia. En cambio, los incidentales son los que aparecen ahí, pero no ayudan a los personajes principales a desarrollar las acciones principales de la historia. Y tengo los personajes ambientales que están para formar el ambiente, es decir, para crear un mejor escenario para que los personajes desarrollen las acciones. Veamos si los podemos clasificar. Aquí tengo distintas imágenes de los distintos personajes de la historia. Tengo a la Bestia, tengo a Bella, Gastón, el padre de Bella, Maurice. Tengo a Lumière, tengo a Ding Dong, que son estos personajes que viven en el castillo. Tengo este otro personaje que es el que siempre estaba acompañando a Gastón y que le decía que a todo que sí, que estaba todo bien. Lo alababa mucho, lo admiraba. Tengo también a este otro personaje que es el panadero del pueblo. Tengo a este otro personaje de acá abajito que es el bibliotecario del pueblo. Tengo a estas lindas chiquillas que están ahí deseosas porque Gastón algún día las mire. Tengo aquí también a transeúntes que ven pasar a Bella y la consideran una niña tan linda, pero extraña. Entonces, si tuviésemos que clasificar nuestros personajes en principales, secundarios, incidentales y los ambientales, yo puedo decir que Bestia, Bella y Gastón son los personajes principales, son los que realizan las acciones principales de la historia. Protagonistas: Bestia, Bella. Antagonista: Gastón, porque él actúa en contra de ellos dos. Primero, a ella la limita mucho porque él desea conquistarla, pero no la conquista de la mejor forma. Él considera que las mujeres no debían leer, que no es necesario que sepan tanto, porque en realidad él quiere casarse con ella porque la encuentra extraña, porque la encuentra difícil, porque a diferencia de estas otras chiquillas que se casarían al tiro con él, Bella, de una manera muy educada, lo rechaza. Y también este antagonista, que es Gastón, actúa en contra de Bestia porque se da cuenta que él, a pesar de que es feo y que no llama la atención de nadie y por el contrario genera mucho miedo, este personaje tiene todo lo que Bella le gusta, todo lo que Bella admira lo tiene él, y eso genera mucho odio en Gastón. Ahora, estos son los personajes principales. Los secundarios son los que ayudan a estos tres personajes principales para desarrollar las acciones. Es decir, tengo aquí al padre de Bella. El padre de Bella se pierde en el bosque. Si el padre de Bella no se hubiese perdido en el bosque, Bella jamás hubiese llegado al castillo de la bestia. Lumière y Ding Dong son los que hablan con Bella y hablan con Bestia e intentan que ellos dos se comuniquen de mejor manera, porque al comienzo Bella rechazaba a Bestia, le tenía mucho temor, y Bestia en realidad no quería mucho que Bella estuviera en el castillo, y ellos los convencen a ella de aceptarlo un poco más,
y a él de que puede ser la salvación para este hechizo que le impusieron hace muchos años atrás. Este otro personaje que está acá, que también acompaña a Gastón, lo acompaña siempre, lo ayuda, lo alienta a que siga haciendo las fechorías que hace siempre, pero no interviene mayormente. Entonces los personajes secundarios de esta historia son Maurice, Lumière, Ding Dong y el ayudante de Gastón. ¿Cuáles serían los personajes incidentales? Son los que conversan con Bella en el camino y que de alguna manera demuestran cualidades de ella, pero no tienen mayor, no realizan acciones que ayuden a Bella a realizar otras acciones más grandes. Por ejemplo, aquí este panadero la saluda, ¿cierto? Le habla, le conversa ahí a la pasada. El bibliotecario le ayuda a demostrar que a ella le encanta leer, porque le dice en algunos de los episodios, Bella, ese libro ya lo leíste. Y ella dice, sí, pero me encanta. Y él también le regala libros a Bella porque sabe que es una buena cualidad de esta niña leer las historias que están en esta biblioteca y que nadie más toma en cuenta. Entonces, aquí tenemos dos personajes incidentales, que son el panadero y el bibliotecario. Y ahora tenemos a los personajes ambientales. Estas tres chiquillas aparecen varias veces en la historia, pero no dicen mayores cosas y no intervienen en la historia. Ellas solamente adulan y alaban a Gastón por lo guapo que es y que ellas desearían casarse con él. Y consideran que Bella es un poco tonta, porque ¿cómo ella lo puede rechazar? Y por otro lado tenemos a estos personajes que están aquí en la historia, que miran a Bella cuando pasa por el pueblo, y la encuentran muy hermosa, etc. Pero tampoco desarrollan ninguna acción que sea relevante. Entonces, personajes ambientales son estas tres niñas de acá, los transeúntes que ven a Bella pasar todas las mañanas. Otro aspecto muy relevante de los textos narrativos y que se aplica también a los cuentos es el ambiente. El ambiente se define como el lugar en el que se desarrollan las acciones. Puede ser este lugar o este ambiente físico, psicológico y también cultural. De esas tres formas yo lo puedo definir. Entonces, si queremos identificar el ambiente de este cuento, podríamos clasificarlo con estas imágenes. El ambiente físico es el lugar concreto en el que se desarrolla una historia. Puede ser un país, puede ser un pueblo, puede ser una casa, puede ser un dormitorio incluso. Hay ambientes muy amplios y otros muy reducidos. Entonces aquí yo busqué una imagen del castillo, que es donde se desarrollan muchas de las acciones, y una imagen donde se ve el pueblo, donde también se desarrollan muchas de las acciones. Bien, si ahora hablamos del ambiente psicológico, nos referimos a las emociones que nos produce la historia. Pueden ir variando desde comienzo a fin. Puede ser que en un comienzo yo sienta un poco de temor, puede ser que a lo mejor en el camino me cambió esa sensación a ternura, etc. Es de acuerdo a las acciones que se vayan realizando. En un inicio, entonces, podríamos decir que el ambiente de esta historia fue de un poco de temor, porque Bella le temía a Bestia. Temía que se la comiera incluso, o que se comiera al padre y que los atacara. Entonces, después vemos que hay un ambiente de amor. Se produce un cambio. Y también se puede ver ira, la rabia que sentía la gente, que sale toda muy enojada desde el pueblo a atacar a Bestia. Y también acá al final podemos ver la escena donde se demuestra odio. Gastón odiaba a Bestia y quería matarlo. Entonces, en un ambiente psicológico se mezclan muchas sensaciones y emociones. Aquí puedo ver amor, aquí puedo ver ira y acá puedo ver odio. Y esas tres emociones se mezclan en este cuento. Ese es el ambiente psicológico de La Bella y la Bestia. Ahora veamos el ambiente cultural. Podemos darnos cuenta, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver un cartel que está escrito en francés. Entonces podemos
concluir o predecir que esta historia se desarrolla en Francia, en la antigüedad, ¿cierto? Porque miramos la ropa de las personas, las actividades, cómo vendían, etc. Entonces yo observando eso me puedo dar cuenta que fue hace mucho, mucho tiempo, en Francia. Y además, miren lo que voy a ver. Bella es una chica que lee mucho, a ella le encanta instruirse, saber nuevas cosas, recorrer nuevos lugares. Ella dice que no se quiere conformar con lo que está ahí en el pueblo, sino que quiere volar con su imaginación y sentirse parte de esos personajes que ella lee en sus historias, en las novelas. Y este señor, que lo veo acá atrás de fondo, la mira con desdén, como diciendo, ¡ah, qué horror! Esta niña leyendo, no puede ser. ¿Qué sentido tiene? Y acá miren Gastón, toma el libro de Bella y lo mira como con rabia, como diciendo, ¿para qué lees esto? ¿De qué te sirve aprender a leer? Y ella por atrás mira con cara de, déjame tranquila, es mi elección. Entonces, en el ambiente cultural, puedo concluir que Bella es una chica que no es como las de la época. En la época se buscaba que las mujeres se casaran y tuvieran muchos hijos. Ese era el fin. Pero ella buscaba otra cosa. Entonces ella no era una chica común, era más bien distinta. Ya, y ahora seguimos con la secuencia narrativa. La secuencia narrativa no es más que la cantidad de hechos o acciones que se realizan a lo largo del cuento, por cualquier personaje, ¿cierto? Principalmente los protagonistas, obviamente. Vamos a clasificar las acciones o hechos en inicio, desarrollo y desenlace. Y para ello también tengo imágenes. Veamos. En un inicio no pasa nada. Conocemos a los personajes, vemos lo que están haciendo, lo que cada uno piensa, cómo es el ambiente de esta historia. Ese es el objetivo del inicio de una narración. Conocer este personaje que es ingreído, es vanidoso, él siente que todas las mujeres están a sus pies, pero sin embargo considera que Bella es una gran mujer, es un tremendo partido, y como es una presa muy difícil de cazar, él se empecina en buscarla. Entonces, puedo decir que en un inicio aún no ocurre nada, solo conozco a los personajes. ¿Qué ocurre luego o cómo puedo identificar cuándo se produce el desarrollo? Es cuando esta tranquilidad se termina. ¿Y cuándo se termina esta tranquilidad? Cuando el padre de Bella decide viajar y se pierde en el bosque. Ese es el fin de la tranquilidad del inicio y el comienzo del desarrollo. Esa es la mejor forma que tengo de identificarlo. Cuando yo estoy escuchando, leyendo una historia o viendo una película, al comienzo siempre está todo tranquilo, hasta que pasa algo que quiebra esa tranquilidad. Ese quiebre da inicio al desarrollo. Entonces, como decíamos recién, este señor que está aquí, Maurice, este viejito, el papá de Bella, sale de su casa con destino a una feria donde va a ir a vender todos sus inventos. Pero, en el camino se pierde y ocurren muchos acontecimientos que lo llevan a este castillo. Ahí comienza el desarrollo. Luego Bella lo encuentra en el castillo y ruega por quedarse en su lugar porque sabe que su padre está muy enfermo. También descubre este hechizo, esta flor que estaba en el ala oeste. Y también en el camino se da cuenta que Bestia no es tan malo como ella creyó en un comienzo. Entonces, en el desarrollo se produce la mayor cantidad de acciones. Inicio, todo tranquilo. Quiebre de la tranquilidad, comienza el desarrollo. Y comienzan a desarrollarse todas estas acciones y muchas más, ¿cierto? Yo puse algunas solamente. ¿Qué ocurre en el desenlace? Todo lo que está en el desarrollo llega a un límite. ¿Cuál es ese límite? Que Gastón se da cuenta que en un castillo vive esta bestia, que Bella ha estado todo este tiempo con él, que esta bestia tiene muchas riquezas y decide ir a terminar con su vida. Entonces se produce el enfrentamiento final entre el protagonista y el antagonista.
se produce una lucha, ¿cierto? Donde estamos todos muy preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a morir? ¿Cómo va a morir? ¿Va a prevalecer el mal? ¿Va a prevalecer, perdón, el bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente nos damos cuenta que a pesar de que este malo tan malo va con tanta gente a atacar a Bestia, el bien prevalece y el mal no. ¿Por qué? Porque él termina muriendo, pero Bestia también queda bastante mal herido. Aquí se ve cuando Bestia cae al suelo y Bella lo abraza. Y lo abraza y le dice unas palabras hermosas, unas palabras de amor. Le dice, no me dejes sola porque yo te amo. Y eso produce que esta bestia se convierta en persona y la historia termina. Con todos felices para siempre, como todos los cuentos de hadas, ¿cierto? Ya, otro elemento súper importante de conocer en los textos narrativos literarios es el tipo de narrador. Su nombre le da, perdón, el nombre narrador le da el nombre a este género. ¿Y por qué? Porque como recordamos, un narrador es quien cuenta la historia. Tengo tres tipos de narrador: el narrador omnisciente, el protagonista y el testigo. El narrador omnisciente es el narrador que habla en tercera persona. Cuenta la historia porque está viéndolo todo, ve todo lo que sucede, todo lo que está pasando, y sabe lo que pasa y lo que siente y lo que va a pasar con todos los personajes de la historia. Es como si estuviese mirando desde arriba, es omnisciente, ¿ya? El narrador protagonista, en cambio, es un narrador que cuenta la historia desde adentro, es un narrador que vive la historia, sabe y cuenta todo lo que él siente, pero no tiene idea de lo que sienten los demás. Es decir, yo cuento mi propia historia y desde mi punto de vista, yo voy a decir que tal vez ese personaje siente tal o cual sentimiento, o lo que yo creo que este personaje va a hacer, pero no tengo completo conocimiento de lo que pasa, ¿ya? Y el narrador testigo es un narrador que también habla en tercera persona como el omnisciente, y a veces habla en primera, es decir, cuenta una historia sobre los demás, y a veces interfiere como si estuviera hablando desde su perspectiva. Pero la diferencia de este narrador testigo con el omnisciente es que este narrador testigo no conoce mayormente lo que sienten los demás personajes. Sabe como por encimita nomás lo que pasa, ¿ya? Ahora vamos a ver y analizar un fragmento del cuento La Bella y la Bestia, para que ustedes me digan qué tipo de narrador tiene esta historia. Dice, apenas hubo avanzado un trecho, se encontró con un hermosísimo jardín, poblado de exóticas y aromáticas flores. No pudiendo resistir la tentación de recoger, se apeó del caballo y arrancó una linda flor para llevársela a Bella, su hija. Apenas arrancó la flor, el suelo comenzó a temblar y apareció una bestia horripilante diciendo, insensato, yo te proporciono el deleite de ver y palpar estas flores y tú me las robas, morirás. El hombre repuso, dueño de estos dominios, jamás creí hacer daño al coger una hermosa flor para llevarla a mi desolada hija. Ya, niños, este es un fragmento de una versión del cuento. No todos los cuentos de La Bella y la Bestia son iguales. Hay distintas versiones, distintos autores a los que se atribuyó este cuento, ¿ya? En esta versión, Maurice queda encerrado porque a pesar de haber pasado una noche en el castillo y haberse alimentado bien y haber dormido bien, al otro día, al irse, recogió una flor y eso produce la ira de la bestia. Entonces, de acuerdo a este fragmento, ¿qué tipo de narrador creo yo que existe? Pensemos un segundo. Ojalá que le hayan achuntado, chiquillos, porque en realidad que este es un narrador omnisciente. ¿Cómo lo sé? Porque está hablando en tercera persona. Hay alguien que desde arriba está mirando con mucha atención lo que este señor, este personaje, Maurice, está haciendo. Y fíjense lo que dice. Apenas hubo avanzado un trecho. Está hablando de él, de Maurice.
se encontró con un hermosísimo jardín. Ahí hace una apreciación, dice que el jardín es hermosísimo, poblado de exóticas y aromáticas flores. Es decir, que hay muchas flores y muy hermosas. Y dice, no pudiendo resistir la tentación, ¿se dan cuenta? Él sabe lo que siente Maurice. No se pudo resistir a la tentación de recoger, se apeó del caballo. La palabra apeó quiere decir se bajó del caballo y arrancó una linda flor para llevársela a Bella, su hija. Imagínense, conoce a Bella, sabe que Bella existe y que es su hija. Apenas arrancó la flor, el suelo comenzó a temblar y apareció una bestia horripilante. Ahí hay otra apreciación. Dice que la bestia es horripilante. Es decir, tiene una opinión incluso acerca de los personajes de esta historia. Conoce tan a fondo lo que siente Maurice. Conoce cómo es la hermosa hija que Maurice tiene, que es Bella. Y además conoce y sabe que es una bestia horripilante este pobre bestia. Tiene toda esa información. Así es un narrador omnisciente. No así el protagonista y no así el narrador testigo. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado este nuevo video donde hacemos todo este análisis, repasamos los conceptos y ahora les toca a ustedes. Ahora tienen que completar una guía de repaso con este mismo cuento que hemos analizado. Hay que completar un mapa conceptual, pero va a ser fácil, creo yo, porque con la ayuda de este video ustedes solo tienen que estar atentos a las respuestas y plasmarlas en su guía. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Chao!